¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, hermanos y hermanas. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. Comenzamos una nueva semana agradecidos con el Dios del cielo por el privilegio, por la bendición de que cada día es un milagro. Como dice el himno, por su amparo suspiramos cada día más y más. Y como dice la declaración de la Santa Biblia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que a usted que hoy, como todas las ocasiones, nos permite compartir con su familia la meditación de la palabra del Señor, muchas gracias. Vamos a orar y vamos a ir al estudio de la Santa Biblia. Señor Dios Todopoderoso, Dios Creador de todo el universo, venimos delante de ti con gratitud, con el gozo de poder llamarnos hijos tuyos. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir, publicar el mensaje de tu palabra. Agradecidos, Señor, estamos con tu bendición sobre cada persona que nos ve en esta hora y pedimos el perdón de nuestros pecados, la limpieza de toda culpa y la plenitud de su bendición con la compañía del Espíritu Santo en el estudio de su palabra en esta hora. Señor, si hay alguien haciendo una oración en silencio, tal vez solo en su corazón en esta hora, que esta persona que está orando pueda recibir de ti, por tu misericordia, respuesta a sus peticiones. Padre del cielo, gracias por este momento. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Vamos en esta hora a comenzar una serie de estudios de la Santa Biblia relacionados con esas declaraciones, esos textos que están en el Nuevo Testamento y que a veces da la impresión que están diciendo que todo lo que hemos mostrado con la base bíblica no tiene razón de ser. De hecho, son los textos trinchera de muchos predicadores para decir que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, que ya no hay diferencia entre comidas limpias e inmundas, y que entonces se puede vivir como quería Lucifer cuando se rebeló en el cielo, de manera absoluta. Pero vamos a ver qué contexto, qué lugar ocupan esas declaraciones. Debo introducir el mensaje de esta tarde diciendo que la iglesia primitiva, los apóstoles, se enfrentaron a una situación. Estaban plantando la recién nacida iglesia. Una de las luchas en ese momento era conseguir que las personas entendieran y cambiaran el concepto que tenían de la manera como esperaban el Mesías. Recuerde que al menos para toda la línea de los judíos, ellos esperaban un Mesías que llegara con vara de hierro, que le quitara el reino a los romanos y que estableciera el trono de David y el reino de Israel por sobre todas las naciones. Resulta que las cosas no sucedieron así. No vino uno coronado de gloria con un cetro de oro en la mano, con una vara de hierro para regir las naciones, sino un bebé que no halló dónde nacer. Uno que vino a decir que al que te den una mejilla, ponle la otra para que te dé por el otro lado. Así que era un asunto que ellos no asimilaban. Luego hay que introducir esa iglesia con esa doctrina para que la gente acepte que Jesús, el hijo de José el carpintero, es el Mesías. Así que ya tienen un asunto bastante de cuesta arriba. Luego lo que mencionábamos en un mensaje anterior, todo lugar donde la naciente iglesia se iba estableciendo, entonces llegaban judíos. Por supuesto, aparte de las persecuciones de Roma, que era el trabajo directo del diablo, también había trabajo de Satanás a través de las sectas de los judíos, que llegaban a estas nuevas congregaciones a decir, mire, para que sean parte, tienen que circuncidarse, tienen que celebrar la fiesta de Israel. Y entonces ellos
los apóstoles tienen que hacer apología y les toca batallar con diferentes situaciones, pero de manera especial con dos líneas de pensamiento: el judaísmo como judaizar y el gnosticismo. De ello vamos a hablar en la primera línea, la idea de que les toca batallar con los judíos y con las enseñanzas de que había que seguir tradiciones de los judíos. Hay que entender bien clarito que el sábado, el séptimo día de la semana, no es ninguna tradición de los judíos. Más adelante usted va a ver con perfección en la Santa Biblia que el sábado se da cuando no había pecado. Así que el sábado no tiene nada que ver con las reglas o leyes ceremoniales, porque es parte de la ley moral de Dios. Pero entonces voy a poner solo un ejemplo para arrancar el mensaje de esta tarde. Piensen en esto. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 18 y 19. Ahí hay un relato porque una de las situaciones, con las que lucharon era con el intento de los judíos de hacer circuncidar a los gentiles que aceptaban el mensaje. Y entonces usted va a notar, por ejemplo, que con el tema de la circuncisión, Pablo deja bien claro que hay que detener las ceremonias del judaísmo, pero hay que seguir guardando los mandamientos de Dios. Esas dos cosas Pablo las hace bien separadas aquí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Mire, bien clarito, dice el verso 18: ¿fue llamado alguno siendo circuncidado? Quédese circunciso. Pregunta: ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Vaya, está clarito que dice el versículo 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino, mire qué bonito, el guardar los mandamientos de Dios. Ve cómo en estos dos textos el hombre de Dios, el apóstol Pablo, que aboga permanentemente por la salvación por la gracia de Dios, por la justificación por la fe, este mismo hombre está diciendo: señores, ceremonias, ritos que se le habían dado al pueblo judío nada más llegan hasta aquí, pero los mandamientos de Dios continúan. ¿Se dio cuenta? ¿Lo miró? Dice Pablo: mire, si lo encontró circuncidado el mensaje, quédese circuncidado. De eso no había manera de echarlo para atrás. Lo agarró incircunciso, no se circuncide. Que la circuncisión o la incircuncisión no tienen ningún valor. Lo que cuenta es que guarde los mandamientos de Dios. De allí que, por ejemplo, la circuncisión era la señal en el cuerpo y era la manera como Dios había declarado que se introducía a la iglesia del Antiguo Testamento. Era el rito de entrada. En la iglesia del Nuevo Testamento, el rito de entrada para iniciar en el cristianismo es el bautismo. Eso está claro en la Santa Biblia. Pero ¿qué texto vamos a estudiar, analizar, interpretar y colocar en su lugar en este primer estudio de esta serie? Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Esta es una de esas citas que cuando la leamos así, y si usted se queda solo con esa sección y la toma de manera literal, usted va a decir: bueno, todo lo que nos había dicho sobre el día de reposo ya no va. Y todo lo que nos había dicho de cuidar el templo y no comer animales inmundos tampoco va. Pues fíjese que de eso se trata, de que lo estudiemos y lo entendamos de la manera correcta. Dice Colosenses 2, versículo 14 hasta el 17. Voy leyendo y dice esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es, dice todo lo cual, versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien. Lo primero que debemos resolver aquí, porque menciona varias cosas, hay un acta de decretos que estaba en contra de nosotros que queda clavada en la cruz. Jesús triunfa sobre las potestades, los exhibe, los humilla públicamente, luego manda y dice que nadie os juzgue, comidas, bebidas, ¿qué más? Lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí cuando le escribe a los hermanos colosenses? ¿Está diciendo el apóstol que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz? Vamos a sacar esa primera parte. En el mundo evangélico protestante, cientos de miles de predicadores han dicho, lo están diciendo y lo van a seguir diciendo, que los 10 mandamientos llegaron hasta la cruz y que en la cruz quedan abolidos. Y entonces queda abolido el sábado, el séptimo día de la semana, el día de reposo del Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo no podría estar dando por cancelada la santa ley de Dios de los 10 mandamientos porque el Señor Jesús no lo hizo. Porque el Señor Jesús dejó claro que no quedaba autorizado nadie para hacerlo. Además, el apóstol Pablo no podría estar hablando de anular, de clavar en la cruz, de terminar con los 10 mandamientos, porque esa ley es eterna. Esa ley no tiene fin. Y entonces, la otra razón por la que Pablo no podría estar hablando de cancelar, de terminar en la cruz con los 10 mandamientos, es porque en todas sus cartas Pablo habla de guardar los mandamientos de Dios. Se lo acabo de mostrar en la introducción, lo que dice 1 Corintios 7, 19, que la circuncisión nada vale, la incircuncisión tampoco, pero lo que cuenta, lo de valor, es que guardemos los mandamientos de Dios. Así que Pablo no podría contradecirse, no podría estar dando una instrucción que choque con el resto de la Santa Biblia y que choque con las otras 13 cartas, porque el apóstol Pablo escribió 14 de las cartas del Nuevo Testamento. ¿De qué entonces estaría hablando Pablo? Mire, tomemos en cuenta esto. Aquí mismo, en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 5 hasta el versículo 9, porque así es cuando se estudia una cita que parece que está en conflicto con el resto de la Santa Biblia. En el contexto del libro, en el contexto del capítulo, en el contexto del libro, en el contexto del mismo autor de esa carta, y con Pablo tenemos bastante donde encontrar contexto, porque él escribe bastante en el Nuevo Testamento. Y por supuesto la cita hay que someterla, al contexto de toda la Escritura. Cuando no choque con toda la Escritura, entonces será una doctrina. De lo contrario, no. Tiene que tener otra explicación. ¿Por qué no aceptamos los libros apócrifos? Porque chocan con toda la Biblia. Y un día le voy a explicar por qué no creemos en los libros añadidos por la Iglesia de Roma. Ese va a ser un tema de estudio en una semana. Así despacito, tranquilo, bien delicioso. Ahora, mire que Colosenses 3, versículo 5 al versículo 9, va a citar porciones de los 10 mandamientos. Pablo no podía estar clavando en la cruz en Colosenses 2:15 los 10 mandamientos y al pasar a Colosenses 3 está reclamando la guarda de esos mismos mandamientos. No sería lógico. Pablo tendría que estar loco y no estaba loco. Dice Colosenses 3, versículo 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. Aquí ya tocó uno de los 10 mandamientos. No cometerás
adulterio, no fornicarás. Así que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Ya vio cuántas veces tocó de los 10 mandamientos. La avaricia es igual que la codicia, no codiciarás. Idolatría, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen delante de mí. ¿Qué más? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. 9º mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Palabra de Dios. Note que Pablo solo cambia de capítulo y está, ¿qué cosa? Reclamando a la iglesia que abandone el pecado para que no caiga en la desobediencia de estos mandamientos. ¿Cuál? El 7º mandamiento que habla del pecado sexual, el mandamiento que habla de la codicia y la envidia, el mandamiento que habla de la idolatría. Varios, tanto de la una tabla como de la otra tabla, lo citó ya el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los colosenses. Por esa razón Pablo no podría estar diciendo allá en Colosenses 2:14 que los mandamientos de Dios llegaron hasta la cruz y que allí fueron clavados. Tiene que estar hablando de otra cosa. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿De qué está hablando entonces? Mira, los apóstoles, y aquí específicamente Pablo, están tratando con una corriente interesante que está tratando de distraer la mente de los colosenses y hacerlos creer en otras cosas que no tenían nada que ver. Y en este capítulo 2 de Colosenses, Pablo va a afirmar, a establecer la divinidad de Cristo, a demostrar con ellos. Recuerde que al principio no era fácil para la gente aceptar que Jesús, ese carpintero de Galilea, era el Hijo de Dios. Y Pablo va a afirmar en ellos esto, que Jesús sí es Dios, sí es divino, sí es el cumplimiento de la profecía bíblica, sí es el Mesías, y tiene que batallar contra corrientes ajenas. ¿Por qué? Había una corriente intentando mezclar en la iglesia judaísmo, helenismo y paganismo. ¿Qué son estas cosas? Judaísmo, ceremonias y tradiciones de los judíos que no tenían nada que ver con el plan de salvación. Helenismo, de parte del culto, de las creencias de los helenos. ¿Y a qué se llama helenismo y heleno? A los griegos. Por eso es que se dice que Alejandro el Grande buscaba, ¿qué cosa? Helenizar al mundo, meter su idioma y sus cultos, sus dioses, su religión. Las guerras de religión han sido las más sangrientas y han sido siempre las peores, porque se busca establecer la hegemonía del Estado y también la de la religión. Pero este es otro tema y muy amplio, por cierto. Mire usted conmigo ahora lo que dice Colosenses 2, versículo 8, aquí donde viene la matriz del capítulo. Mirad que nadie os engañe. ¿Han visto ustedes que en el Nuevo Testamento esa es una constante? Jesús dice a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Vienen tiempos cuando van a caer engañados aún los escogidos. Y ahora Pablo en una y otra vez también dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Mirad que nadie os engañe. ¿Con qué? Con sutilezas, con filosofías huecas. Está batallando con una corriente
No está enseñando a quitar los 10 mandamientos, ni a eliminar el sábado, ni a comer animales inmundos. Todo esto va a salir bien clarito a medida que estudiemos el texto. El problema es que hay textos de la Biblia que no son para asimilarlos y hacerlos doctrina de manera literal, porque estarían chocando, golpeando contra doctrinas pilares de la Santa Biblia, y tienen que tener una explicación. Entonces, en el verso 18, ustedes van a ver que él continúa con este asunto. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ya miraron 2 o 3 o 4 cosas contra las que está luchando aquí el apóstol cuando escribe esta carta. Le dije que había una mezcla, una corriente entrando en la iglesia para distraer y para apartar de la verdad a los fieles. Judaísmo, helenismo y paganismo. En el versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Con quién estaría tratando aquí? Sino con los judíos que decían: no, tradición, 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 venga la fiesta, venga la circuncisión, venga todo aquello que practicábamos allá. Pero las iglesias de los gentiles no tenían que participar de esto. Sáquese de la cabeza que el sábado nunca fue tradición de los judíos. El sábado es el monumento de la creación. Dios lo dio cuando no había pecado. Así que estoy queriendo que coloque bien en su mente el asunto. Luego dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando llega al versículo 18 dice que otro problema están enfrentando. Había gente enseñándoles que había que adorar a los ángeles. Ustedes saben que eso choca con los escritos de la Santa Biblia de una sola y buena vez. ¿Por qué? Porque, para ser más específico, cuando la tentación que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Estoy citando Mateo 4:6. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que cuando estos llegan para enseñar que hay que adorar a los ángeles, Pablo inmediatamente está haciendo la carta para golpear esa falsa doctrina. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. O sea, eso de siempre que van allá a besarle los pies al uno y al otro para: ay, vieras qué humilde soy. Te saliste de la Biblia, eres un hijo del diablo, punto. No hay otra manera, porque no se trata de una falsa humildad para llevar a la gente al infierno y engañarla. Eso está muy mal, muy mal. Y era lo que estaban haciendo. Mire que Pablo lo ataca de manera directa. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? La salvación. Dice que afectando o asimilando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí Pablo ya atacó varias cosas. Mire, dice que no le metan tradición de los hombres, que no les metan rudimentos que son de hombre y no de Cristo, que no les metan adoración de los ángeles. ¿Qué más dijo? Que no vengan con falsa humildad, pero por dentro están hinchados por su propia mente carnal. Ahí no hay nada espiritual. ¿Sí me expliqué? Ahora, versículo 22. Así es como se rastrea de qué están hablando los temas. Versículo 22 dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Palabra de Dios. Así que si ya vimos esta sección y vemos lo que el apóstol está diciendo aquí, ¿qué más tiene para decir? Evidentemente hemos visto ya dos cosas con ustedes. Número uno, no puede estar diciendo en Colosenses 2:14 que los 10 mandamientos llegan hasta la cruz y que quedaron clavados ahí y que ya no van, porque Pablo no anularía un mandamiento que sigue citando y reclamando. No lo anularía. Luego estoy demostrando con el mismo texto, sobre las mismas líneas de Pablo, en el capítulo 2,
que él está batallando con corrientes del judaísmo, del helenismo y del paganismo, y no contra lo que Dios estableció y que es sana doctrina, los 10 mandamientos, el sábado y las comidas limpias o inmundas. Sí me explico, pero tenemos que avanzar y mirar declaración por declaración, versículos 9 y 10, siempre de Colosenses 2, así se expulga el capítulo. Versículo 9 y versículo 10. Ahora Pablo en el versículo 9 y 10 va a fincar, va a establecer, va a trabajar en colocar en la mente de los colosenses la divinidad de Cristo, para que nadie se vaya detrás de tradición, para que nadie se vaya a adorar a los ángeles, para que nadie se vaya detrás de falsas humildades. Pablo va a decir ahora, miren señores, aquí los ojos tienen que estar puestos en el que murió en la cruz, porque es divino. Versículo 9, mire lo que dice: porque en él habita, hablando de Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Palabra de Dios. ¿Qué le parece ese versículo? Pablo no dice, miren, creemos que es hijo de Dios. Pablo no dice, miren, todo indica que él es el hijo de Dios. No, Pablo dice, en él habita la plenitud. ¿De qué? De toda la divinidad. Así que Pablo está diciendo en esta cita, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Y a qué llamamos deidad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una deidad es ¿qué cosa? La deidad es Dios. Y Pablo está diciendo a los colosenses, él es Dios. Que nadie os engañe. No se dejen extraviar por sutilezas y falsas humildades, culto a los ángeles o tradiciones. ¿Se fija? Después va a atacar aquello de golpe directo contra el no judaizar. Y repito, la observancia del sábado y el asunto de alimentos que son o no son inmundos no tienen nada que ver solo con los judíos. Esa ha sido regla de fe para todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Versículo ahora 10, dice así: y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué le parece? Él dice, es Dios. En él habita la plenitud de toda la deidad. Y ustedes están completos. No tienen nada que ir a hacer adorando ángeles, no tienen nada que ir a hacer siguiendo tradiciones, no tienen nada que ir a hacer siguiendo falsa humildad, no tienen que dejarse de distraer por filosofías huecas y falsas sutilezas. Ustedes están completos. ¿En quién? En él que es la cabeza de todo principado. Versículo 12. Versículo 12. Hoy va a hablar de esa ceremonia que introduce a la gente en la vida cristiana. Y dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Primero habla del bautismo, hace la relación que ya conocemos con ustedes, que tiene la ceremonia del bautismo con la resurrección. En él fuiste bautizados, en él fuiste también juntamente, ¿qué? Resucitados, así como el Padre lo resucitó de los muertos. Eso nos introduce en el versículo 13 de Colosenses 2, estamos estudiando ese capítulo. Y Colosenses 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, sentándoos juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora sí, ¿qué tenemos? Mire, en el versículo 9 dijo, él es Dios y estableció la divinidad de Cristo. En el versículo 10 dijo, ustedes están completos en él, que es la cabeza. No tienen nada que dejarse distraer. En el versículo 12 dijo que en el bautismo somos introducidos, y eso le está diciendo a los colosenses. En el bautismo dice, ustedes son introducidos. ¿En qué? En la salvación. ¿Por qué? Porque muertos al pecado y en la incircuncisión donde no se encontró con el pecado, fuiste también, ¿qué cosa? En el bautismo fuiste sepultados con él, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Ahora que es resucitado, que tiene todo ese poder, nos da, ¿qué cosa?
habiendo estado muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Una vez que dice Pablo, Jesús es Dios, Él es el Mesías, es divino, en Él reina toda la deidad. Luego que Él dice que en Él están completos estos hermanos colosenses, y todo el que dice, ¿por qué causa? Porque han sido bautizados, y en el bautismo el hombre viejo muere, la nueva criatura nace, y con el poder que lo resucitó, nos hace ahora, ¿qué cosa? Habiéndonos encontrado muertos en delitos y pecados, perdona y lo sienta con Él, le da el derecho de ser heredero de la vida eterna. Eso abre el camino para introducirse al versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 14? El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es el primer texto de estudio. Pablo dice, ahora el que es Dios y que ha vencido, y a ustedes los hace vencedores y los sienta en lugares celestiales junto a Él, clavó en la cruz el acta de los decretos que era contra nosotros. Lo primero que tenemos que dejar aquí bien clarito es que los 10 mandamientos no son decretos. Los 10 mandamientos no son un decreto. Los 10 mandamientos son, ¿qué cosa? La regla de Dios, del gobierno de Dios para todo el universo. Los 10 mandamientos no son decretos que estén contra nosotros. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, le va a decir cómo se identifican el mandamiento. Vamos a mirar con ustedes Romanos capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver qué le dijo a los romanos. Romanos capítulo 7, versículo 12. A ver si Pablo dice que los 10 mandamientos o que los mandamientos de Dios son algo que esté en contra de nosotros y que son decretos. Romanos 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno, palabra de Dios. Pablo chocaría, entraría en un contradicho si en un lugar dijera que los 10 mandamientos están contra nosotros y que son un decreto, y en otro lugar dijera que esa ley, que ese mandamiento, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Algo que está contra nosotros no es bueno. Algo que esté contra nosotros no es justo. Algo que esté contra la criatura no es santo. ¿Qué fue lo que quedó clavado en la cruz? Si no son los mandamientos, porque no son los mandamientos de Dios. ¿Qué son esas actas? ¿Qué es ese decreto que estaba en contra de nosotros? Colosenses capítulo 2, volvamos a ese capítulo, que es el que estamos desmenuzando. Versículo 3. Colosenses capítulo 2. Ahora, versículo 3. Mire lo que dice el verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando? De Dios. Dice que en Él está escondida, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que con esto en mente, miremos qué dice Romanos 4:15. Romanos capítulo 4, versículo 15. Vamos a ir otra vez donde estábamos. Aquí en Romanos 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor en el verso 15: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora a los romanos Pablo le está diciendo que la ley es necesaria porque la ley es la que dice donde hay pecado. Si eliminamos la ley, ya no hay pecado. Y ustedes, todos mis hermanos evangélicos,
protestantes, todos ustedes saben que ustedes no tienen ningún conflicto con los demás mandamientos. Ningún conflicto. En todas sus iglesias lo ponen en disciplina si cae en adulterio. En todas sus iglesias lo pondrían en disciplina, lo borrarían si mata o si roba o si dice falso testimonio. No adoran imágenes tampoco. ¿Por qué tienen que pensar que los 10 mandamientos quedan clavados, que se acaban en la cruz? Si evidentemente todos los gobiernos del mundo, todas sus leyes y todas las iglesias están regidas por esos otros mandamientos. Dese en cuenta que la pugna del diablo es con el 4º mandamiento, porque declara que Dios es el creador y que tiene derecho a la adoración por ser el soberano. Y acuérdense que la pugna del diablo desde que se reveló es ser él su propio Dios y conseguir adeptos para que lo adoren a él. Y hay que tener cuidado, porque uno puede estar, como dice la Santa Biblia, llamando Señor, Señor al otro y no haciendo lo que dice el verdadero Señor. Así que hemos visto entonces lo que el apóstol está diciendo. La ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que la ley es necesaria. El mandamiento está allí. ¿Para qué? Romanos 5, versículo 13. Miren lo que dice el verso 13 de Romanos 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. La ley, se los he dicho en otra ocasión, es como el espejo. La santa ley de Dios está allí para mirarse. Usted tiene los mandamientos, los mira y entonces se da cuenta en qué ha fallado. Para eso está ahí, para señalar el pecado. Miren lo que dice pues Romanos 7, versículo 7. Estoy mostrando que el mismo apóstol Pablo que escribe la carta a los Colosenses defiende la permanencia, la perpetuidad de la santa ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿O estoy equivocando el camino? Y entonces no nos va a ser bueno. Si Romanos 7:7 dice la palabra del Señor en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Aquí estás filosofando como siempre, haciendo una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice Pablo, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. ¿Para qué me sirve entonces? La ley me sirve, dice, para conocer el pecado. Es como dice David, la Santa Biblia es una lámpara. ¿Qué pasaría si no tenemos la luz y la noche está oscura? Pues vamos al abismo, hermano. Si quitamos los mandamientos de Dios, vamos al abismo, porque todo el mundo se va a ir a pecar y no se va a sentir culpable. Y usted sabe que eso no es así. Entonces, Pablo está, el mismo Pablo que dice que el acta que era contra nosotros quedó clavada en la cruz, ese mismo apóstol Pablo está diciendo, ¿qué cosa? Que la santa ley de Dios está vigente y que es necesaria. ¿Para qué? Para saber qué cosa es pecado. Romanos 3, versículo 20. Mire lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquí lo tenemos y aquí lo leemos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto yo lo he explicado bien clarito en otros mensajes. La función de la santa ley de Dios es, ¿qué cosa? Señalar el pecado. Es la función de la ley de Dios, el vallado, el cerco, la barrera, el muro, que dice hasta aquí llega. De aquí no pase. ¿Para qué? Para que no se haga daño, porque cuando rebase este muro, habrá fallado delante de Dios y es pecado. Para eso es. Dice que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley, dice, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley sabemos que es pecado y por medio de Cristo somos salvos. Romanos 6, versículo 23. Estoy auxiliándome en el mismísimo apóstol Pablo para
demostrar la vigencia de los mandamientos de Dios. Si no, si hubieran quedado los mandamientos en la cruz, Pablo no escribe todo esto, porque no era necesario. Pero dice Pablo en Romanos 6, en el verso 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Con qué se paga el pecado? Con la muerte. Con la muerte. Y Jesús vino a pagar la condenación del pecado para que vea que la vigencia de la ley de Dios no se puede quitar. No se puede. La ley exigía, manda que se pague con la vida la transgresión. Y Jesús paga con la vida la transgresión del hombre. Primera de Juan 1:29. Perdón, Juan 1:29. Usted sabe de sobra lo que dice ese texto. Es un texto bien conocido. Juan el Bautista lo dijo de sus propios labios. Juan capítulo 1, versículo 19. Vea lo que encontramos aquí. Es Jesús el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús. El Cordero de Dios. ¿Qué había dicho Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte. ¿Cómo lo pagó Jesús? Yendo como cordero al matadero y ofreciendo su vida. Ahora, ese mismo Jesús que nos limpió de pecado, muere, pasa a la cruz, se va al cielo. Juan está escribiendo años después y Juan sigue diciendo que sigue siendo pecado violar los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Miren lo que dice acá. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Vea. Todo aquel que comete pecado, ¿qué pasó? Infringe también la ley o viola también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Está vigente la ley aquí? Juan está llegando al Apocalipsis ya en sus cartas. Y Juan dice, si peca, viola la ley de Dios. El único que puede liberarnos de esa condenación es Cristo Jesús, porque la ley ahí está vigente. Y Jesús lo logra solamente pagando la condena con su propia vida. Y entonces él puede decir lo que declaró allá en Isaías 43:25. ¿Qué dijo el Señor en Isaías 43? Y el verso 25. Dice la palabra de Dios de esta manera: Yo soy el que borro, ¿qué cosa? Tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ahora sí, ¿qué es lo que clavó Cristo en la cruz del Calvario? El acta que estaba contra nosotros. ¿Qué cosa? Cuando nosotros vamos al original, en el griego, allí la palabra para acta es una palabra que significa lo que está escrito en un libro en contra de ti, o lo que debes por causa de una transgresión. Romanos dice que lo que se debe por causa de la transgresión hay que pagarlo con la muerte. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el profeta Isaías dice que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de ellas. Claro, las borra porque pagó con la vida. Eso es lo que se clavó en la cruz del Calvario. ¿Qué cosa? El registro de pecado que estaba en contra del ser humano. Lo mismo que dijo Moisés allá cuando colocó la ley ceremonial en el libro al lado del arca y dijo: esta va a estar como testigo en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque en ese libro lo que decía era: si comete este pecado, le toca pagar de esta manera. Si comete este pecado, le toca hacer esto. Si viola, siempre la gran norma son los 10 mandamientos. El acta que está con nosotros es el registro de esas violaciones a los 10 mandamientos.
¿Es en contra de nosotros el registro de pecados? Sí. ¿Es en contra de nosotros la deuda de culpa que tenemos? Sí. Y esa es la que queda clavada en la cruz cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Él fue bien claro a qué vino a la tierra. Vino a quitar el pecado del mundo. No vino a quitar los 10 mandamientos para que ya cada quien sea absoluto. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Qué vino a quitar? A quitar la culpa del ser humano, pero no a quitar la ley de Dios, porque esa es eterna. Ahora sí, cuando el acta de pecados, cuando el registro de culpa queda clavado en la cruz, por causa del perdón ofrecido por Jesucristo, eso nos introduce al versículo 15 de Colosenses 2. ¿Qué dice Colosenses 2.15? Dice Colosenses 2.15 que una vez perdonados, porque Jesús ha pagado la deuda y ha clavado el registro de pecados nuestro en la cruz del Calvario, entonces el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Le parece lógico eso ahora? Clava la culpa de nosotros, todo el registro de la culpa del pecador. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él tiene el poder, porque nosotros estamos completos en Él, porque no hay que seguir adoración de ángeles, ni tradiciones que querían meter los judíos, ni filosofías y sutilezas huecas como los helenistas, sino a Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agarra el registro de pecados nuestros, lo clava en la cruz, y al entrar al versículo 15, agarra los principados y las potestades. ¿Qué cosas son los principados y las potestades? Yo he hablado de eso en los últimos días. Los demonios. Los demonios. ¿Se acuerda cuando hablamos de los espíritus encarcelados? Las huestes celestiales de maldad que habla Pablo, con las que no tenemos lucha contra sangre ni carne. A esos principados y potestades, dice el versículo 15, los despoja. ¿Qué más? Exhibe públicamente. ¿Y qué más? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué habla de esa manera? Porque los principados y potestades, los demonios tenían secuestrado a la raza humana, y hasta que Cristo lo libera en la cruz, puede imponerse sobre ellos, exponerlos, humillarlos. Apocalipsis 12:10. Mire qué clarita es la Santa Biblia. Apocalipsis capítulo 12, con lo que me encanta este buen libro. Versículo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿En qué momento ocurre eso? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y entonces clava en la cruz el acta que estaba contra nosotros. ¿Contra nosotros qué estaba? El registro de pecado, de culpa. Y entonces exhibe a los principados y potestades. Los humilla. ¿Por qué? Porque les arrebató la presa y ahora los lleva encarcelados. Y entonces Juan, en la visión que tiene del Apocalipsis, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que él los acusaba de día y de noche. Quedó resuelta la primera parte. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Colosenses 2:14, el registro de pecado, no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos van a estar vigentes siempre y hasta la eternidad. Hoy nos señalan el pecado y siempre serán la gran norma de justicia del Dios del cielo. Y Colosenses 2:16 y 17, los sábados, las fiestas, las lunas nuevas y las comidas. ¿Quiere ver de qué se trata? Mirémonos mañana. Que Dios le bendiga. Nuestro Padre Celestial, gracias. Tu misericordia es amplia y tu palabra sumamente clara. Bendito sea tu nombre. Que tu bendición quede sobre cada sincero que quiere de verdad seguir tu palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Si Él nos da vida con salud, nos vemos mañana.